Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu gran amor. Porque tú vives y reinas, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya, 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 Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, mi alma. Señor, te anhela, te busca dentro de mí, Señor. Aleluya. Qué glorioso es tu misericordia, Padre Santo. Qué glorioso es tu amor. Cuán grandes son tus bondades, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Permítenos entonar nuestras palmas de la caña de cascada, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos provechosamente y guíanos, Padre. Aleluya. Aleluya. Les invito a que cantemos, hermanos. ¿Cómo se llama la canción? Creo que es la 180. No. Gloria FG. Aquí adelantito está. Aquí está. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Aleluya. Empieza así. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador.
Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Y gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya, aleluya, paz de Cristo, hermanos. Espero que se encuentren bien, gracias a Dios. Si alguien tiene alguna necesidad, escríbala. Aleluya. Vamos a hacer un día a la semana, hermanos. Me está viniendo esto, el sentir. Un día a la semana vamos a orar por las necesidades. Amén. Con el favor de Dios. Vamos a orar por las necesidades. Va a ser de oración. Aleluya. Y ustedes me van a ayudar a orar por las necesidades. En el nombre de Jesucristo. Déjenme ver qué día. Yo creo que sería bueno el día miércoles, que es el punto medio. Vamos a hacerlo los martes. Amén. Para estar preparados.
va a ser una pequeña reflexión y voy a pedirle a mi nieta que esté aquí conmigo para ir anotando todas las peticiones. Para que vean la gloria de Dios, hermano. Amén. Estoy contento por lo que Dios hace. Ayer estábamos aquí. Yo les había comentado de una enfermera, ahora que él estaba internada, que no tenía hijo. Y me dijo, ¿me puedes orar por ella, papá? Ella quiere tener un hijo. Yo le digo, pues vamos a orar, le digo, pero es Dios el que va a decidir si le va a dar un hijo, porque Dios es el que da la vida. Y ayer, después de que oramos aquel día, le habían dicho que era estéril, que ya no podía tener hijos. Y después de que oramos, que tenía algunas infecciones en su matriz, después de que oramos, ella fue porque ella, después de que vomitó en la oración, dice, yo sentía un gozo tan tremendo, dice la mujer, que yo quería soltarme riendo a carcajadas. Pero me aguanté porque estábamos en el hospital. Pero después fui a checarme con el médico y el médico me dijo que estaba mi matriz limpia en perfectas condiciones. O sea, Dios le hizo un milagro, le sanó la matriz. Pero yo entendí que cuando ella vomitó, que ella quedó libre y que iba a poder tener hijos. Y ayer que estábamos, ya salió, ayer que estábamos aquí, le mandó un mensaje la enfermera Lucero y le da la noticia y le dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Así que vamos a empezar a administrar sanidad a través de la caña cascada. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy platicaba precisamente con el que despache el agua, ahí donde vamos a traer agua a comprar agua para traer a la casa. Y hablábamos de los buenos hábitos. Porque él está en la parte de arriba, nosotros en la parte de abajo, y él baja un botecito con una cuerda, con un agujero, y ahí echamos el dinero. Y luego estamos tan sincronizados que él, cuando no hace viento, mueve y me lo acerca, y yo nomás tengo que hacer así. Estamos tan sincronizados, dice. Él es un anciano mayor que yo, como unos 8 años. Y me dice, es que dice, veo dinero y suelto el bote, dice. Ay, Dios. Y ese es el gran problema, le digo, sí, imagínense los que están en la posición de liderazgo, le dice. Imagínense los que están en la posición donde no son 60 pesos que nosotros pagamos por 1,000 litros. Allá son millones y millones y millones. Imagínense, ven millones y dicen, suelto el bote, llénenmelo. Por eso la corrupción está tan grande.
Sí, me dice, verdaderamente dice, uno reacciona de acuerdo a lo que ha creado en su mente. De hecho, estamos hablando, pero en el discipulado. Ha sido tanto lo que el Señor me indica en el transcurso que voy escuchando la palabra de Dios. Mientras voy en el carro, brincan los textos para hablar de ese tema, de que nosotros creamos nuestra realidad. Y terminamos precisamente, como dice nuestra hermana Claudia, está viciado en un juego. Aquí, mire. Él creó su realidad. Entonces, el martes, hermanos, el martes, yo sé que hay muchas necesidades. El martes vamos a empezar. Amén. ¿Hoy qué es, hermano? ¿Hoy qué es, hermano? Hoy es viernes. El martes vamos a empezar a orar por las necesidades. Amén. Y las vamos a subir también al grupo de oración que tenemos, para que todo el remanente que está en el grupo de oración podamos estar intercediendo por esa necesidad. Amén. Amén, hermano. Entonces, el martes, aguanten, tengan paciencia. Amén. Ahorita, por favor, alguien suba esas peticiones. Amén. Con el favor de Dios, miren, hermanos, algo que debe saber usted es que Dios está con usted. Amén. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de Job? Job no lo conocía. De oídas había oído al Señor. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él está en nosotros. Job podía decir que no le conocía y él sabía de oídas si había oído, pero nosotros no podemos decir eso. Job tenía justificación para decir eso. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido, la revelación de la palabra no había llegado antes. Ahora nosotros tenemos la revelación de la palabra. Cristo es la revelación. Ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces cuando platicaba con el despachador del agua, decía, los buenos hábitos generan buenas costumbres. Y nosotros no estamos llamados a tener buenos hábitos. Estamos llamados a tener los hábitos de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Yo no ando preocupado por cumplir la ley. Yo no ando preocupado, miren hermanos, por no adulterar. Yo no ando preocupado por no robar. Yo no ando preocupado por no mentir. Yo no ando preocupado por no dar falso testimonio. Yo estoy ocupado, y usted también debe estar ocupado en conocer a Jesús, para que Él pueda mostrar en ti su amor. Para que Él pueda mostrar en ti su gozo, su paz. Job no tenía eso, pero nosotros lo tenemos, hermano.
Por eso es tan importante qué tanto nos conoce el Señor. Y les puse un texto que está les pedí que me lo buscaran el día de ayer, hermano, que está en 2 Corintios 13, si bien lo recuerdo. Uno tiene que pedir gracia a Dios, hermano, para que los textos se queden en usted. Si Dios quiere algo, hermanos, es escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones sus mandamientos, sus estatutos, su palabra. Y yo pregunto, hermanos, mire, a mí me da tristeza escuchar a hermanos que Dios usa, pero dicen que ellos no tienen la capacidad para memorizar. Entonces dígame, ¿quién los usa? Yo sé que Dios puede usar una burra, un mulo, una mula. Amén. Pero la mula no repite lo. Si Dios no la usa, simplemente no puede hacer nada. Nomás quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer y punto, y se acabó. Y se olvida que Cristo está en él. Por eso hay quienes solamente quieren que Dios les hable para poder decidir cosas. No. Cristo está en ti. A veces los hermanos de Corinto querían que el apóstol Pablo no se fuera, se quedara con ellos. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se quedara con ellos? Pero ¿cuál era la preocupación del apóstol Pablo? ¿Que lo conocieran a él o que conocieran a Jesús? Que aprendieron a depender de él o que aprendieron a depender de Jesús. Qué triste, hermano, que hoy tengamos generaciones que dependen de lo que el pastor les dice. Y eso es un éxito para la institución. Amén. Y había tantos problemas en Corinto, hermano. Y Pablo decide volver a ir otra vez a Corinto. Y ahí en el capítulo 13 les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Mira, hermano, qué tremendo. 3 veces solamente el apóstol Pablo fue a Corinto. Y se formó la iglesia en Corinto. ¿Por qué? No sé cuántos años tardó el apóstol en volver a ir una vez, otra vez y última vez, tercera. Por cierto que acabo de leer la tercera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es muy corta, es muy breve. Y dice el apóstol Pablo, versículo 2 del capítulo 13. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente o ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Dice, pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. A veces nosotros creamos un Cristo débil.
en nuestra manera de pensar. Y yo les decía ayer, hay algunos que me han dicho, hermano, ore usted por mí porque mi Dios no me oye. ¿Cómo va a recibir usted un milagro si usted cree que Dios no lo oye? ¿Por qué? ¿Usted cree que el pecado es un impedimento para que Jesús le hable? ¿Usted cree que a los que Dios les habla son muy santos? ¿Tienen una vida sin perfecta? Amén. No, hermano. Escucha por amor de Dios y entiende el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por qué tú quieres entender que Dios no te habla porque eres malo? Todos tenemos la naturaleza carnal. Voy a prender el abanico, ¿no? Pero eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque si nosotros no lo entendemos, hermanos, si nosotros no lo entendemos, hermanos, el diablo siempre nos va a estar acusando en la mente. Mire, hermanos, ¿qué era el apóstol Pablo? Antes de que Jesús lo llamara, antes de que Jesús le apareciera en el camino a Damasco. ¿Qué era el apóstol Pablo? Mire, tenemos un grave problema. La mayoría de los pastores no se cansan de decir que somos malos, que somos perversos y porque no hacemos lo que ellos dicen. Tú dejas que ellos te juzguen y trabajan en tu conciencia. Pero a ellos se les olvida e ignoran voluntariamente que el apóstol Pablo era un multiasesino, un hombre perverso, que solo respiraba amenazas y muertes. ¿Y te has preguntado por qué a Dios se le ocurrió semejante idea de venir a parecérsele a Él y transformarlo? Dime, si Dios transformó a Pablo en un encierro de 3 días y 3 noches y le quitó la vista, ¿tú crees que Dios no le puede quitar la adicción al juego a Manuel? ¿Tú crees que Dios no es capaz de proveerte? Mira, hermano, cuando yo necesito dinero, no les digo aquí, hermanos, ayúdenme porque no voy a transmitir porque no tengo dinero. Pero ¿saben qué hago? Voy caminando, voy escuchando la palabra y le digo, Señor, gracias. Y tú me dijiste que cada vez que yo tuviera necesidad te pidiera a ti, Señor, necesito recursos. El que pide, ¿qué dice la Biblia? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Amén. Miren, hermanos,
Fíjense bien lo que les voy a decir. Si usted supiera cuánta gente me manda solicitud de amistad para pedirme apoyo económico porque piensan que soy rico. Y no se equivocan, soy rico. Amén. Y les tengo que decir, no tengo dinero, no tengo oro y no tengo plata. Pero lo que tengo te doy. Hoy compramos una bomba. Perdón, una hermana vino a la casa de Estados Unidos y nos trajo una bomba. Y no nos la quisieron cobrar. Y una hermana nos envió, pero para poner bomba se ocupaba un hidroneumático. Y una hermana nos depositó o nos mandó un envío y con eso compramos precisamente el hidroneumático. Amén. Tengo una enorme bendición, mi esposa. Mi esposa tuvo una mamá que cumplió su función de mamá. Ella nunca les dejaba comer nada que no comieran en su casa. Nada. Todas sus comidas tenían que ser la que ella preparaba para sus hijos. No dejaba que comieran afuera. Mi esposa tomó el modelo. Mi esposa y yo no andamos de restaurante en restaurante. No andamos buscando comida en la calle. Cuando mi esposa hace la comida, la hace mucho mejor. Y cuando mis hijas hacen la comida, la hacen mucho mejor que cualquier restaurante. Han venido algunos hermanos y dicen, ay hermano, usted come mejor que en los restaurantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una esposa que sabe hacer comida. Porque una comida, ¿cuánto cuesta en un restaurante? ¿Y cuánto te cuesta en casa? La mujer sabia edifica su casa. Hay quienes apenas ganan lo poquito, pero quieren ir a comer a aquel restaurante. ¿Por qué? Porque ven que el profeta anda de restaurante en restaurante y el pastor anda de restaurante en restaurante. Paz de Cristo. Los buenos hábitos generan buenas costumbres. Por eso nosotros debemos entender que nosotros vamos a construir nuestra realidad. No, hermano. Nosotros no podemos construir
Nosotros debemos entrar a lo que Cristo ya tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Entonces, cuando la gente está en pecado, empieza a cuestionar a Dios. Empieza a cuestionar la palabra. Y el apóstol Pablo les dice, porque pensaban que el apóstol Pablo estaba en pecado. Y les dice, ¿buscáis una prueba de que habla Cristo en mí? El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Y él dice una clave, hermano, que nosotros no debemos ignorar. Dice el versículo 4, segundo a los Corintios 13:4. Aunque fue crucificado, Jesús, en debilidad, vive por el poder de Dios, porque no resucitó, sino por el poder de Dios. Dios lo levantó de los muertos. Ese es el poder de la resurrección. Ese poder actúa en nosotros para que nosotros andemos en vida nueva, en hábitos nuevos, en costumbres nuevas. ¿Hay alguien en casa? Amén. Pues aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. Recuerden que nosotros estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y si estamos entregados a muerte, es decir, estamos entregados a pruebas, a tribulaciones, a angustias, a problemas. Yo no sé por qué ustedes creen que porque son cristianos, la mayoría, que no van a tener problemas. Ese es un falso evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Somos débiles en Él nosotros, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Por eso de nuevo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Los malos hábitos, los hábitos viejos, las malas costumbres, las costumbres viejas. La costumbre de mentir, de robar, de pelear, de adulterar, de fornicar. Esas costumbres han muerto. El viejo hombre fue crucificado. No puedo justificarme. Es que soy de carne. Sí, el apóstol Pablo era de carne y de hueso. Los apóstoles eran de carne y de hueso y de sangre. Y si ellos pudieron vivir y entregar su vida por Cristo, ¿no podremos nosotros? Que tenían dificultades y que tenían problemas con su carne, era natural. ¿No tuvo que arrepender acaso el apóstol Pablo al apóstol Pedro ahí en Galacia? ¿No discutió el apóstol Pablo con Bernabé y se separaron? ¿Paz de Cristo? El poder que levantó a Jesús de los muertos nos levantará también a nosotros. Y es el que nos mantiene para que andemos en vida nueva, en novedad de vida. ¿Qué es novedad de vida? Vida nueva, nuevos hábitos, nuevas costumbres. ¿Cuáles son los nuevos hábitos? Antes yo no oraba a Dios.
¿Cómo dices que Dios te oye? ¿Cómo oras si dices que Dios no te oye? Perdón. Si dices que Dios no te oye, tú estás dando testimonio de que tú no oras. Escucha lo que te voy a decir. Le pidieron a una hermana que si se encargaba del ministerio de intercesión. Pero la hermana no vive en el pueblo, vive en otro pueblo. Y le dijeron, ¿ustedes quieren que yo sea la encargada de intercesión? Les dijo, sí, hermana. ¿Ustedes creen que yo voy a venir desde mi pueblo a este pueblo a orar 1 hora? Mejor me quedo en casa. Y hubo un silencio total. Si ustedes me aceptan como líder, estaba el pastor en silencio. Si ustedes quieren que yo sea su líder y venir de allá hasta acá para orar 2 horas, mejor me quedo en casa. Y el silencio más pesado. Si ustedes en verdad quieren que yo sea su directora de intercesión para orar, yo voy a venir con una condición de que oremos mínimo 3 horas. ¿Hay alguien en casa? Y el pastor, hasta que por fin el que rompió el silencio, necesitamos orar, dijo el pastor. Pase Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, Cristo te conoce. Y si Cristo te conoce, Dios conoce a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Como que son uno. Por eso Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No es el agua lo que te limpia. No es el bautismo en agua. Es la palabra la que tiene poder. ¡Ay, araba! Si no amas la palabra, no vas a orar. Porque si tú amas la palabra y lees la palabra más de 3 horas, vas a querer orar mínimo 3 horas. Y la palabra te va a llevar a la oración y la oración te va a llevar al ayuno. Esos son los nuevos hábitos de la nueva vida. Si Cristo está en nosotros, es porque nosotros permanecemos en la palabra y eso nos hace conocer a Jesús y Jesús nos hace libres. Te estoy parafraseando San Juan 8:31. Amén. Es la palabra la que nos hace libres. ¿De qué? Del pecado, hermano. Y entonces, hermano, podemos orar. Y eso nos va a llevar al ayuno. Para eso Dios envió el Espíritu Santo. Muchos quieren que les esté hablando Dios solamente y que les esté hablando. Y nomás para estar hablando, no, hermano.
lo primero que va a hacer el Espíritu Santo te va a dar amor por su palabra. ¿Por qué? ¿Cómo podías amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Si no tenías el Espíritu Santo. Nosotros decimos que amamos a Dios porque Él nos amó primero. La ley no te enseñaba otra cosa. Te enseñaba la misericordia de Dios. La justicia de Dios y el juicio de Dios. Y te obligaba a hacer las cosas. Ahora, el amor de Dios nos convence a nosotros para que por amor, entendiendo el amor de Dios, nosotros dejemos que Él produzca en nosotros el querer como el hacer. De esa manera cumplimos la ley. No es que yo ande preocupado por no fallarle a mi esposa. Porque antes de fallarle a la esposa, hermano, es Dios. No es que ande preocupado por no mentir, por no robar, porque antes de mentir sé que le miento a Dios. Y me estoy engañando a mí mismo. Y me estoy dañando a mí mismo. Por eso termino cautivo. Porque no amo a Dios, termino cautivo en el pecado. Pero Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, van a permanecer conmigo. ¿Para qué llamó Jesús a los discípulos? Para que estuvieran con Él. Pero Él no quería estar con ellos, Él quería estar en ellos. Porque fuimos creados en Él. Fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. ¿Con qué? Con la palabra. Con ese libro precioso que tienes en sus manos. Pero esa palabra no va a encarnar en nosotros si no la amamos. Y Él hizo un pacto. Él dijo que le iba a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y si Él lo dijo, hecho está. ¿En quiénes, hermano? Porque tú dices, hermano, pero es que yo no lo siento. Pues sí. ¿Cuándo Jesús dijo, hecho está? Allá va. ¿En qué momento de la vida de Jesús dijo, hecho está, consumado es? ¿Sabe cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, hecho está. ¿Cuándo va a estar consumado lo que Jesús dijo en nosotros? Esto es palabra de la cruz. Cuando yo muera juntamente y entienda que yo morí juntamente con Jesús en la cruz del Calvario, para que pueda decir como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando el pecado me crucifique a mí, porque lo que crucificó a Jesús fue nuestros pecados. Cuando los pecados de los que se levantan contra nosotros nos crucifiquen, para poder decir, consumado es. Entonces, inmediatamente los textos empiezan a fluir en la mente y en el corazón.
Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es agarrar el texto y decir, ya estamos en Cristo, ya nos bautizamos. No, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en el Evangelio. Esa es la obra de la regeneración. No podemos quedarnos allí. A la institución no le importa tu crecimiento, a la institución le importa que tú te bautices, porque tú te bautizas, van a tener más ofrendas y más diezmos. A ellos no les importa, ningún pastor les importa. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Hacen encuentros cada 4 meses, pero ellos nunca han tenido un encuentro con Jesús. Porque si hubieran tenido un encuentro con Jesús, Jesús les diría, ¿quién es el pastor, tú o yo? Jesús pudiera hablarles. ¿No? Fui a predicar a una iglesia. Ahí estaba nuestra hermana Esmeralda. Y el Señor me movió a hablarle exclusivamente a la familia pastoral, yo sin conocerla. Los había conocido cuando eran unos bebitos, pero eran unos adultos. Y fui con el pastor y le dije, el Señor me dijo así, ¿quién es el pastor, tú o yo? Le subí el color a su cara. Y para que te quede claro, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Paz de Cristo. Cuando Dios te habla, hermano, ya no puede ser igual. Cuando entiendes que el pastor es Jesús, que tú no eres el pastor. Que tu trabajo es apacentarlos. Que tu trabajo es alimentarlos, no que ellos te alimenten a ti. Cuando tú entiendes lo que es estar en Cristo Jesús, se acabó Guadalupe Rodríguez, se acabó Trinidad Méndez, se acabó Esmeralda, se acabó Marta, se acabó Carmila Mesa. Ahora es Cristo en nosotros. ¿Hay alguien en casa? El poder que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el Padre, que Dios lo levantó de los muertos. Si creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Ese es el poder que actúa en nosotros. Y Él nos va a guiar a la oración. Y la oración nos va a llevar al ayuno. Jesús no necesitaba, en un sentido, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en cuanto el Espíritu Santo lo llenó, Él lo ocupaba, hermano, pero tenía que poner el ejemplo, lo que teníamos que pasar nosotros. Por eso es que Él fue bautizado. Y el Espíritu Santo vino sobre Él. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo inmediatamente lo empezó a guiar. ¿A dónde lo llevó?
¿A dónde se llevó el Espíritu Santo Jesús en cuanto salió de su bautismo? ¿A dónde, hermano? Alguien escriba dónde llevó el Espíritu Santo Jesús en cuanto fue bautizado y salió del agua. Hasta que alguien escriba, voy a seguir adelante mientras espero y sigo preguntando. ¿A dónde Jesús fue llevado cuando recibió el Espíritu Santo? Amén, hermana Esmeralda, al desierto. Hermana, ¿cuál es el evangelio que te predican a ti? Amén, hermana Rosas. ¿Qué te predicaron a ti? ¿Cuál es el evangelio de la institución? Amén, hermana Marta. Dice, Jesús es la respuesta a todas tus necesidades. Y dime, ¿eso es verdad? Ven a Cristo, acepta a Jesús. ¿De qué manera estamos evangelizando? Y el Espíritu Santo se lleva a Jesús inmediatamente al desierto. ¿Por qué no te dicen la verdad? Acepta a Jesús. Y cuando aceptes a Jesús y recibas el Espíritu Santo, viene lo bueno. Se va a desatar una guerra. Jesús no tenía una vida de pecado. No podía regresarlo al pecado. Y vienen los problemas. Y vienen las dificultades y la familia se te levanta en contra. ¿Quién te guía? ¿Quién te enseña? Por eso es que inmediatamente lo primero que hace el Espíritu Santo te da amor por su palabra. ¿Por qué? Porque con la palabra vas a vencer. Si tú no amas la palabra, el diablo va a hacer de tu vida una fiesta. Jesús es la palabra. Y se lo lleva al desierto. El Espíritu Santo, no el diablo. Y empiezas a tener problemas tú. Y luego viene el pastor, es que traes una maldición generacional atrás. Y es que tienes que ir a un encuentro. Y empezamos a hacer un montón de cosas para justificar nuestra incompetencia. Y lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es darnos amor por su palabra. Y conforme vamos entrando a la palabra, el Señor, que es espíritu y es vida, el Espíritu Santo nos va llevando a enfrentar problemas, a enfrentar tentaciones. ¿Y sabes dónde la vas a enfrentar? En el desierto, no, allí en la iglesia. Allí en la congregación de los santos. Ahí en los conflictos internos que hay en una denominación. Allí. Y lo primero que hace el Espíritu Santo se lo lleva al desierto, pero ¿cómo? En ayuno y en oración. Y ahí está sin comer 40 días y 40 noches. ¿No? El Espíritu te va a poner frente al que es tu enemigo para que te des cuenta
que tu lucha no es contra carne y sangre. Para que empieces a entender que cuando el hermano aquel se levanta contra ti, no es tu hermano, que es el Satanás que está controlando a ese hermano. Para que cuando el pastor se levanta contra ti, te des cuenta que no es el pastor, que es el Satanás que está controlando a ese hermano. O que Dios está propiciando que el Satanás use a ese hermano o a ese pastor. ¿Hay alguien en casa? Para que entiendas que no se trata del hermano ni del pastor, que se trata de una comunión que tú estás teniendo con el Espíritu Santo para que aprendas a hacer hábitos nuevos. Por eso Pedro ya tuvo que decir a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que me ofende? Y Jesús le dice: Pedro, a ti te digo. No ni a Juan, no ni a Santiago, no ni a Judas. A ti, a ti, a ti. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la cabeza de ellos. Vas a ser el principal, para no equivocarme con la palabra. Vas a ser el principal de ellos. Y a ti te digo, porque tú necesitas poner el ejemplo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 7, Señor. Jesús le dice: hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuándo, hermano? 70 veces 7 no son 490, hermano. Es hasta que aprendas a perdonar. Porque cuando tú aprendes a perdonar, dime quién te va a ofender. ¿Hay alguien en casa? Cuando tú aprendes a perdonar, entiendes que tu lucha no es contra carne ni sangre. Y si hay algo que le molesta al diablo, es que tú perdones. ¿Se acuerdan de Job? Job no se enojó contra sus amigos que fueron a consolarlos. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué va a hacer la oración y el ayuno? Te van a llevar a usar la palabra correctamente cuando venga la tentación. Porque en cuanto tuvo hambre, inmediatamente apareció el tentador y dijo: ay, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué necesidad tienes de estar sufriendo? Y Jesús le dijo: con la palabra, escrito está, le dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el dedo no se quedó tranquilo. Vino con otra tentación. Paz de Cristo, hermano. ¿Por qué vino con otra tentación? Podemos pensar muchas cosas. Pero como hombre, Jesús fue tentado en todo. Habían pasado 40 días de ayuno. Y a veces cuando alguien ayuna 40 días se siente superior. Jesús no tenía necesidad de sentirse superior. Pero el diablo vino a alborotarlo, a sugerirle. Y se lo lleva al pináculo del templo. Y lo pone allí y le dice: lánzate abajo.
Acabo es que escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó la palabra. No te va a pasar nada, mira. La gente va a ver y va a creer que tú eres el Mesías. Qué fácil es caer en esa tentación. Cuando se siente uno el más importante que los demás. Cuando el pastor dice: aquí yo mando, está atrapado. Cuando tú dices: aquí, ahora mis cacahuates truenan. Amén. Puedo decir qué chiste, ya se me fue el tiempo. Bueno, permítanme terminar. Todos somos muy dados. La mamá: me vas a respetar porque yo soy tu mamá. El papá: aquí yo soy la cabeza y vas a hacer lo que yo digo. Y los hijos: ¿por qué? ¿Por qué te tengo que hacer caso? Si yo no nací, yo no te pedí nacer. Empieza la tentación a trabajar en nuestras mentes. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Por eso la Escritura dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mayoría de los pastores no están de acuerdo con el ayuno. ¿Por qué? Porque no aman la oración. Y la mayoría de los pastores que tienen programas de oración, ellos no oran con la congregación. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. Pero yo voy a hacer lo que ellos dicen o voy a hacer lo que el Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo me va a llevar a enfrentar las tentaciones que yo necesito para darme cuenta que el que está en mí es Jesús. Amén. Por eso dice la Escritura, estamos leyendo el 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. ¿Por qué necesitamos ser débiles en Él? Para que Él sea el fuerte en nosotros. Para que Él sea el factor dominante. Porque estamos en Él. Para que entonces Él pueda manifestarse en nosotros. Por eso dice: pero viviremos con Él por el poder de Dios. Si yo voy a vivir con Cristo, no es por mis méritos personales, no es por mis capacidades, no es por mi preparación, no es por mi elocuencia, no es por mi talento, no es porque soy teólogo, hermano, es por el poder de Dios. Y entonces lanza la pregunta el apóstol Pablo. Y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o estáis en su razón. Si trabajas por la fe, es decir, si trabajas porque escuchas la voz de Dios y te dice lo que tienes que hacer, o si trabajas por lo que tú propones hacer porque tú crees que eso es lo correcto. Por eso dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice: probaos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces he escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces he obedecido? Para que Dios pueda dar testimonio de mí.
Y dice, ¿no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabes qué hábitos dominan tu vida? ¿Hay alguien en casa? ¿No te das cuenta lo que haces con el tiempo? No nos damos cuenta, pues, para que no se ofendan lo que hacemos con el tiempo. No nos conocemos a nosotros mismos, que Jesucristo está en nosotros. ¿Lo estamos dejando actuar o estamos actuando nosotros? ¿Lo estamos dejando manifestarse o nos estamos manifestando nosotros? Y enseguida dice la palabra, a menos que estén reprobados. ¡Ama! Aleluya. Y entonces dice el apóstol, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y dice, oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagáis. Los malos hábitos producen cosas malas. Y dice, no para que nosotros aparezcamos como aprobados. No hablamos para humillarlos. Dice, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como reprobados. Pregúntenle a los pastores. Van a decir que soy un rebelde. Van a decir que soy un dividido. Van a decir que soy un reprobado. Pero ellos son los que están aprobados. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nada podemos contra la verdad, sino que lo hablamos por la verdad. Es decir, porque nada podemos contra Cristo. Él conoce todos los pensamientos. Acuérdense de Job, conozco que todos los puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. No podemos engañarnos, hermanos, a nosotros mismos. Es por Cristo y en Cristo, por lo cual nos gozamos que nosotros seamos débiles. Amén. Pero que ustedes estén fuertes. Y nuestra oración es esa, para que ustedes sean perfectos. Aunque a nosotros nos apedreen, aunque a nosotros nos despedacen, aunque a nosotros nos critiquen. Dios te pague, Marta. Mire qué hermoso texto. Porque en Él vivimos, hermanos. Así como yo vivo en Él, usted también vive en Él. Y en Él nos movemos y somos. Fíjense lo que decían los griegos, porque el linaje suyo somos. Y nosotros somos ese linaje. El apóstol Pedro dijo, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les bendecimos, hermanos. Les amamos. En el nombre de Jesús. Amén.